Hola a todos, bienvenidos a Central Top 10, tu canal donde siempre te traemos los datos más interesantes y sorprendentes de todo el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en las tradiciones más coloridas y emocionantes de nuestra querida Latinoamérica. Desde carnavales vibrantes hasta festividades llenas de historia y misticismo, estas celebraciones son una ventana al corazón de nuestra cultura. Así que prepárate, porque en este video te mostraré las 10 festividades tradicionales de Latinoamérica que no puedes perderte. Empezamos nuestro recorrido en Bolivia con una de sus festividades más espectaculares, el Carnaval de Oruro. Esta es una explosión de color, música y tradición que te dejará sin palabras. Este increíble carnaval, que se celebra cada febrero, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad según la UNESCO, y es fácil entender por qué. Imagina esto, más de 28.000 bailarines y músicos desfilando por las calles con trajes alucinantes y máscaras impresionantes, representando historias ancestrales. La famosa danza de los diablos, donde el bien y el mal se enfrentan, es sin duda el espectáculo estrella. Cada detalle está lleno de historia y tradición, combinando rituales indígenas con creencias católicas. Si tienes la oportunidad de vivirlo en persona, prepárate para una experiencia inolvidable. Vamos con el top 9. Desde la tierra del buen vino, Mendoza, Argentina, llega la fiesta de la vendimia, una de las celebraciones más esperadas por los amantes del vino en todo el mundo. Esta festividad rinde homenaje a la cosecha de uvas, y es toda una experiencia cultural. Aquí no solo se celebra la recolección de este preciado fruto, sino también la historia, el arte y las tradiciones vitivinícolas de la región. Los desfiles folclóricos llenan las calles, y el momento más esperado es la coronación de la Reina Nacional de la Vendimia, un evento que atrae a miles de personas cada año. Además, las catas de vino se convierten en una delicia para los sentidos. Si amas el vino, no puedes perderte esta experiencia única. Mendoza se viste de gala y brinda por una de sus más grandes pasiones, el vino. ¡Salud! Llegamos al top 8 y nos transportamos a Perú, específicamente a Cusco, para vivir una de las festividades más impresionantes del antiguo imperio inca, el Inti Raymi o la Fiesta del Sol. Esta celebración, que tiene lugar cada 24 de junio, es una auténtica recreación de los rituales incas en honor al dios Sol, el Inti, y marca el solsticio de invierno en el hemisferio sur. La ciudad de Cusco se transforma en un escenario viviente donde miles de personas, vestidas con trajes tradicionales, recrean los antiguos rituales que se llevaban a cabo en la época del imperio. El evento principal tiene lugar en la fortaleza de Sacsayhuamán, donde los actores representan una ceremonia llena de simbolismo y espiritualidad. Esta festividad es una mezcla perfecta de historia, cultura y devoción, que nos permite revivir la grandeza de los incas en pleno siglo XXI. Si visitas Cusco en estas fechas, te sentirás transportado a una época mística y ancestral. Seguimos con el top 7. Ahora nos vamos a Paraguay para una de sus festividades más tradicionales y llenas de folclore, la Fiesta de San Juan. Celebrada cada 24 de junio, esta festividad es una mezcla de costumbres religiosas y prácticas populares que se han transmitido de generación en generación. Lo que hace única a la Fiesta de San Juan son sus divertidos y peculiares juegos tradicionales, como el palo enjabonado o el toro candil. En estas festividades también se disfruta de la deliciosa gastronomía típica de Paraguay, como la sopa paraguaya, el mejú y la famosa chipa, un pan de queso irresistible. En cada rincón del país, se encienden fogatas que simbolizan la purificación y los deseos de buena suerte para el resto del año. Esta fiesta es un momento para compartir, celebrar y conectar con las raíces paraguayas de una forma llena de alegría y tradición. Si tienes la oportunidad de participar, prepárate para vivir una fiesta muy auténtica. Entramos al top 6 con una de las festividades más emblemáticas y conocidas de México. Hablamos del Día de los Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre. Aunque para muchos en el mundo esta fecha puede sonar sombría, en México es todo lo contrario. Es una festividad llena de color, alegría y profundo significado. Se trata de honrar a los seres queridos que han partido, celebrando sus vidas con altares decorados con flores de cempasúchil, velas, calaveras de azúcar, y sus comidas y bebidas favoritas. Durante estos días, las familias visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas, convirtiéndolo en un espacio de encuentro entre el mundo de los vivos y los muertos. Una de las ciudades más icónicas para vivir esta festividad es Oaxaca, donde los desfiles, las comparsas y las exhibiciones de altares son simplemente espectaculares. Más que una fiesta, es una oportunidad para reconectar con nuestras raíces y celebrar la vida en todas sus formas. Una experiencia que no puedes perderte si visitas México en estas fechas.
En el top 5, nos vamos a la costa caribeña de Colombia para el famoso Carnaval de Barranquilla. Esta fiesta, que se celebra en febrero, es una de las más grandes y vibrantes de América Latina. Durante 4 días, la ciudad de Barranquilla se convierte en un escenario de música, baile y color, donde se fusionan las culturas indígena, africana y española. La apertura del carnaval es espectacular, con la Batalla de Flores, un desfile repleto de carrozas decoradas y personajes emblemáticos como la marimonda, el garabato y el monocuco, figuras que le dan al carnaval su toque único. La música es la esencia del carnaval, con ritmos como la cumbia, el mapalé y la champeta. Además, se elige a la reina del carnaval, quien encabeza las celebraciones con alegría y energía. Este carnaval no solo es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, sino que también es un tributo a la diversidad y la creatividad del pueblo colombiano. Una fiesta que debes vivir al menos una vez en la vida. En el top 4, nos trasladamos a Puno, Perú, para vivir una de las festividades más impresionantes de la región andina, la Fiesta de la Candelaria. Esta celebración tiene lugar cada febrero y fusiona la devoción religiosa con las ricas tradiciones culturales del altiplano. Durante esta fiesta, en honor a la Virgen de la Candelaria, miles de danzantes y músicos recorren las calles, mostrando las danzas típicas como la diablada y la morenada, con coloridos trajes que reflejan la historia y cosmovisión de los pueblos andinos. Lo que hace única esta festividad es la intensidad y el orgullo con el que los participantes preservan sus raíces culturales. Puno se transforma en un gran escenario de expresión artística y espiritual, con una energía indescriptible que atrae a miles de turistas cada año. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Fiesta de la Candelaria es un evento que te conecta con la historia, la fe y las tradiciones de la región andina de una manera profundamente emotiva. Llegamos al top 3, y nos dirigimos a San Juan, Argentina, para la grandiosa Fiesta Nacional del Sol, una celebración que rinde homenaje a la identidad, la cultura y la producción de esta región. Este festival, que se celebra en febrero, es conocido por su espectacular despliegue de luces, música y desfiles que resaltan los aspectos más importantes de la historia y las tradiciones sanjuaninas. Durante 5 días, la ciudad se llena de conciertos, exposiciones artísticas y actividades relacionadas con la vitivinicultura y otras riquezas de la región. El evento más esperado es el impresionante show final, que tiene lugar en un gigantesco escenario al aire libre, con más de 1000 artistas en escena. También se elige a la Reina Nacional del Sol, quien representa a San Juan durante el siguiente año. La fiesta es una experiencia visual y cultural que combina lo mejor de la tradición y la modernidad, siendo un reflejo del orgullo sanjuanino. Sin duda, un evento que no te puedes perder si visitas Argentina. Vamos con el top 2. Y nos trasladamos a Guatemala para la Feria de la Independencia, una de las festividades más grandes y significativas del país. Esta celebración tiene lugar cada septiembre, cuando los guatemaltecos conmemoran su independencia de España, que ocurrió en 1821. Aunque el día central es el 15 de septiembre, las actividades festivas se extienden por varias semanas, llenando las calles de desfiles patrióticos, eventos culturales y deportivos. La emoción comienza con la tradicional Antorcha de la Independencia, una carrera simbólica en la que se lleva una antorcha encendida desde Guatemala hasta distintos puntos del país, representando la unidad nacional. Además, las escuelas y comunidades organizan desfiles cívicos con bandas de música y carrozas decoradas, mostrando el orgullo patrio. En la capital, Ciudad de Guatemala, y en otros municipios, se realizan actos oficiales en los que se iza la bandera y se canta el himno nacional, acompañado de fuegos artificiales que iluminan el cielo. La Feria de la Independencia es un momento clave para reflexionar sobre la historia y la identidad guatemalteca, y una excelente oportunidad para conocer de cerca las tradiciones culturales de este hermoso país. Una experiencia que definitivamente no querrás perderte si visitas Guatemala en estas fechas. Finalmente, llegamos al top 1 y no podría ser otro que el Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil. Este es, sin lugar a dudas, el carnaval más famoso y grande del mundo, y cada año atrae a millones de personas de todas partes del planeta. Celebrado durante 5 días previos al miércoles de ceniza, el Carnaval de Río es una explosión de colores, música y energía desbordante que transforma por completo la ciudad. El epicentro de esta gran fiesta es el famoso Sambódromo, donde las mejores escuelas de samba compiten en desfiles espectaculares, mostrando sus trajes elaborados, coreografías impactantes y carrozas gigantes. Cada una de estas escuelas representa a un barrio de la ciudad y pasan meses preparando cada detalle para lograr una actuación que deje al público boquiabierto. Pero el Carnaval de Río no solo se vive en el Sambódromo,
también en las calles con los blocos, que son comparsas callejeras donde miles de personas bailan al ritmo de la samba, creando una fiesta sin fin. El carnaval es una celebración de la cultura brasileña, de la diversidad y del espíritu alegre de su gente. Si alguna vez has soñado con sumergirte en una de las fiestas más grandes y vibrantes del planeta, el Carnaval de Río es la experiencia que no puedes dejar pasar. Cada segundo en esta fiesta es pura magia. Y así terminamos nuestro recorrido por las 10 festividades tradicionales de Latinoamérica que no puedes perderte. ¿Cuál de estas celebraciones te gustaría vivir en persona? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle un me gusta al video si te encantó este viaje por nuestras culturas, y suscribirte a Central Top 10 para no perderte los próximos videos llenos de datos curiosos e interesantes. Nos vemos en el próximo Top